las presentaciones y después entonces con los estudios con el estudio de caso 2. No sé si Jennifer ha ingresado. Si no, yo empiezo, profesora. Profesora, Jennifer dice que si por favor puede ir el tema número 9, que ella está tratando de conectarse. Después sigue ella. Sí, está bien, perfecto. No sé si pueden ver. ¿Ven la pantalla, profesora? Sí, perfectamente. El tema 9. Sí, bueno, buenas tardes, compañeros. Bueno, me tocó hablar sobre el tema 9 acerca de la negociación y prevención de conflictos ambientales. Para empezar el tema, primero hay que conocer el marco conceptual. ¿Qué es un conflicto? Entonces, un conflicto es el término conflicto, proviene de la palabra en latín conflictus, que significa choque. Hablar de él es referirse a una situación en la que un actor o actores se encuentran en oposición consciente del otro, que pueden ser personas o grupos o una organización social o institucional, debido a que persiguen objetivos contrarios, lo que coloca en extremos antagónicos en situaciones de enfrentamiento y confrontación y lucha. En este caso, nosotros hablaremos sobre el conflicto socioambiental. Entonces, ese término, llevándolo a lo que es la parte socioambiental, se hace referencia al proceso social suscitado por el desacuerdo que genera la apropiación y distribución y utilización de los recursos naturales, y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. Y esta referencia se puede intervenir de dos maneras. Uno, puede ser que sea como un desacuerdo o disputa por la distribución y el uso de los recursos naturales entre los pobladores de un territorio determinado, o como un choque de intereses entre quienes causan... Disculpe, Iván, Ajá. no se ve la pantalla, no se ve la presentación, estaba y ya después no se ve. No sé si es solo yo o... No, profe, yo tampoco la veo. Yo tampoco la veo, profe. ¿Ahora? Sí, ya. Ahora sí. Ajá, le hablaba que se puede intervenir de dos maneras. Uno es un desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores de un territorio determinado, o por un choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico o quienes reciben la consecuencia o impacto dañino de dicho problema. Aclaro este término porque podemos encontrar que también existe un conflicto ambiental. La diferencia, se puede decir que, bueno, la parte social, con el socioambiental, bueno, implica la parte social, y la parte ambiental más se ve por los daños de los impactos, como en el caso que vemos aquí en los países latinoamericanos, que se puede apreciar este conflicto ambiental cuando hay ambientalistas que están en oposición. Entonces, para hablar de las causas, podemos decir que, bueno, puede haber una insatisfacción de necesidades básicas, la errónea creencia de que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio, las amenazas de bienestar o limitación de su necesidad de mayor desarrollo que perciben los núcleos de poder o gobernantes, los complejos o particulares formas culturales de gobierno en los países latinoamericanos, la profunda desigualdad social que son características de las sociedades latinoamericanas, el irrespeto institucional que se dé mucho hacia las entidades culturales, colectivas y construidas históricamente en nuestro territorio por comunidades indígenas, campesinas o populares, como una modalidad de movilización de recursos, o la consideración de la naturaleza como inagotable. Entonces, si cuando hablamos ya de la parte de tipos, podemos decir que, bueno, existen conflictos por problemas de información. Esto se da más cuando la raíz de la falta de información, de la mala información, así como también por visiones diferentes sobre la información es relevante. O sea, la interpretación de la información y cómo es realizada la evaluación. También puede haber de tipo de conflicto por la relación
que esto ocurre cuando las emociones son muy fuertes o de mala comunicación y de comportamiento negativo respectivo. Es un tipo de conflicto que echa leña a la disputa y puede promover un conflicto destructivo a partir de las relaciones. También podemos decir diferencia de valores, donde el conflicto puede surgir a través de la diferencia de valores, ideología o diferentes estándares de evaluación y de idea de comportamiento. También por problemas estructurales, donde la causa de la estructura, como la institución desigual, es injusta del poder y de los recursos. Las causas pueden ser estructurales o que van más allá de la coyuntura en el tiempo y trascienden en la voluntad de los individuos. Y también puede haber incompatibilidad de intereses. Un conflicto puede tener como causa incompatibilidad de interés que puede incluir competencia real o percibida sobre el interés de tal como recurso. Entonces, existen fases del conflicto en la que podemos decir que la primera fase es la latencia. Entonces, en esta fase se reconoce la existencia del problema, es decir, cuando las comunidades identifican la existencia del problema ambiental, aunque no se realiza ninguna acción al respecto. Después sigue una fase donde hay un origen, donde estas fases se definen de intereses y posiciones y se da cuando las comunidades inician acciones para resolver el problema buscando alternativas para resolverlos. Tiene una fase que es la maduración del conflicto, que es el momento donde se desarrolla la estrategia a ser empleada y se llama así porque se ingresa a una fase en la que las partes de la empresa o la comunidad, en este caso, confrontan posiciones en defensa de sus intereses. También existe la fase de despliegue, donde se denomina así porque se genera cuando el conflicto ingresa en una confrontación a veces violenta, en donde las posibilidades del diálogo o negociación se han roto y las partes buscan imponer su voluntad y sus intereses. Y está la fase de transformación, donde es la fase de la resolución, donde se llama así porque las partes encuentran una salida, hay una parte que se encuentra una salida al conflicto vía la negociación directa o la resolución a través de intervención de una instancia del Estado o un mediador en el conflicto. Bueno, entonces cuando hablamos ya para lo que es la parte aplicada, lo que es la gestión del mismo conflicto, es un poco difícil hablar de la gestión de conflicto porque realmente no existe un manual para resolver estos tipos de los problemas. Y esto se debe a que cada conflicto tiene una característica particular. Entonces, pero sí podemos hablar de puntos básicos que se pueden gestionar para poder buscar resolver el conflicto. Entonces, tenemos que existe una parte que es podemos implementar la negociación a través de una mediación o a través de un arbitraje. Entonces, a través de la mediación es cuando la persona externa independiente que procura mejorar la comunicación entra a las partes con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea lo más satisfactorio posible para todos los grupos de interés. Dando la negociación, donde dos o más grupos se reúnen para analizar una problemática y llegar a un acuerdo. En este caso no intervienen personas externas, la negociación es un diálogo directo entre partes. Y tenemos el arbitraje, donde implica la participación de una tercera parte independiente. Los diferentes grupos de intereses deben reconocer el rol del árbitro. En el arbitraje hay diferencias de mediación en esta tercera parte, quien tiene el poder para decidir qué se acuerde y los grupos de interés deben acordar de antemano que aceptaran lo que el arbitraje decida. Entonces, lo importante en lo que es la gestión de conflicto, más que todo lo que se busca primero que todo es prevenir el conflicto. O sea, es evitar que un conflicto sea destructivo y emprender acciones antes de que se desarrollen como proceso negativo. Y eso se puede lograr, bueno, a través de la prevención, la que busca reducir y manifestación del conflicto, buscar encontrar formas de resolución no violentas, enfocadas en el corto y mediano plazo, y no modifican las relaciones entre las partes de manera duradera. Tenemos lo que es la gestión, que busca eliminar y mitigar o contener el conflicto. No atiende las causas subyacentes, enfocada en el corto plazo. Busca que las partes cooperen para resolver la diferencia. Y están las resoluciones, que busca remover las causas profundas del conflicto. Se ocupa de aspectos estructurales, conductas y actitudes, enfocadas en el largo plazo. Busca cambios duraderos en la percepción y actitudes de las partes.
Entonces, esto también se va a través de un plan de comunicación, que puede ser a través del diálogo, a través del debate o a través de la negociación. Entre los ejemplos que podemos dar, que por lo menos en el diálogo busca transformar las relaciones, en cambio en las relaciones crea nuevas bases para el respeto mutuo y la colaboración. Y entre los ejemplos que podemos dar del debate están las partes que buscan imponer su idea y convencer al otro. Se busca una sola respuesta opuesto al del otro y ofrece poca información nueva. Entonces, ya para lo que trata de buscar, se trata de buscar una implementación de acuerdos sustentables en la que las partes resuelvan el problema del conflicto a través de acuerdos sustentables. Esto tiene como objetivo los acuerdos y su implementación son objetivos esenciales del proceso colaborativo. En conflictos de intereses públicos es difícil que puedan resolver de manera total y definitiva de una vez, y son parte del proceso dinámico que van construyendo uno sobre otro para ser sostenible y alcanzar los cambios buscados. Dentro de estos tipos de acuerdos, podemos mencionar que existen algunos tipos, que son los acuerdos base, como por ejemplo podemos ver que son los consensos mínimos, que demuestran una voluntad de las partes y el reconocimiento mutuo de las necesidades fundamentales de cada uno. Estos consensos permiten suspender la escalada del conflicto. También tenemos los acuerdos de procedimiento, que son acuerdos sobre reglas o procesos que permiten la creación de insumos metodológicos clave para la resolución de conflictos. Tenemos los acuerdos de avance, que son acuerdos sobre pasos necesarios para avanzar a un acuerdo más complejo y de fondo sobre la cuestión, que involucran compromisos que van construyendo confianza. Tenemos los acuerdos de fondo, que son estos tipos de acuerdos que solucionan algún componente sustantivo del problema en cuestión. Y tenemos los acuerdos totales, donde estos acuerdos que proponen un plan de acción a ejecutar por la parte de todos los actores participantes para resolver el conflicto o problema que lo convocó en el primer lugar. Entonces, donde esos acuerdos siempre se ven negociaciones. Entonces, dentro de los ejemplos de negociación, por lo general, siempre la empresa que están en los conflictos busca que el proyecto no se detenga. Y eso lo busca a través de compensaciones. Dentro de esas compensaciones, siempre en esos acuerdos tratan de conformar un comité técnico que le dé seguimiento a que se cumplan las compensaciones y lo que ha quedado en el acuerdo de negociación. Y a la vez también involucran las audiencias públicas entre los afectados, que por lo general siempre hacen reuniones o buscan un mediador a través de la parte institucional. Y en el caso de comunidades, por ejemplo, un representante puede ser también el alcalde o el representante del corregimiento. Eso sería todo, profesora. Ok, vamos entonces al espacio de preguntas. Preguntas, comentarios, observaciones. Entonces, Iván, ¿Ya se ve la pantalla? No, ya no se ve la pantalla. Okay, ya sí está bien. No sé si tiene algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos conflictos que se hayan dado en Panamá, ambientales, que tengan que ver, lógicamente, con conflictos ambientales, y que pueda dar ejemplos qué ha pasado ahí, cuál ha sido su final, sus acuerdos. Bueno, creo que entre los ejemplos que puedo dar, no sé en qué quedó el acuerdo, pero es el caso de la represa que se realizó en Chiriquí, en Barro Blanco. Barro Blanco, pero se llama, ¿cómo se llama el río? Río Tabasará. Tabasara. Ajá, que comenzó el conflicto, pero más que todo, el conflicto se dio porque lo que yo tengo entendido era que en ese año también se modificó la ley de minería. Entonces, hubo como cierto, aparte de la posición que había de las personas, también estaban los aspectos que estaban luchando acerca de la ley de minería que fueron modificadas. Dentro de los acuerdos, no sé si llegaron a una indemnización, profesora, no, tendría que, no recuerdo, pero creo que se implementaron medidas de compensaciones, pero no tengo, la verdad que no le puedo decir con exactitud
los acuerdos cómo llegaron en este conflicto. Ya. ¿Cómo fue la ley Chorizo? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, fue con la ley Chorizo. Lo que pasa es que ahí también hubieron, o sea, la ley de minería fue en ese mismo año que se estaban dando los proyectos de minería, también fue reformada. Entonces la metieron con la ley Chorizo, o sea, la metieron con otras leyes mezcladas y cambiaron antes se cobraban por extracciones, ahora se estaban cobrando era por alquileres de hectáreas. Entonces como que redujeron la ganancia de lo que entraba al gobierno directamente porque se cobraban por medidas unitarias y después pasaron a como si fueran alquileres mensuales y anuales a través de la ley nueva que cambiaron. Ya. Bueno, en Panamá en realidad hay varios ejemplos, no solamente pues, los casos de las hidroeléctricas, sino, a ver, un problema de una reubicación, ¿verdad?, de poblaciones, inclusive cuando se hace la construcción, ¿verdad?, de un proyecto, ya sea por la reubicación de comercios, ahí todo tiene que ver la parte de negociación, ¿no? De cuánto entonces, y siempre hay desacuerdos, porque como esa compensación, que por lo general es monetaria para comerciantes, y para otros, pues reubicaciones en lugares que no están, que no son cercanos a la población donde, ¿verdad?, se va a las que van a reubicar. Entonces, problemas ambientales hemos tenido, pues, varios casos en Panamá. Yo no sé si del grupo alguno tiene algunos ejemplos. En el metro también se dio, Curundú se dio, ¿ya? Inclusive para el relleno sanitario de Cerro Patacón, que tenemos los problemas de que no se pueden reubicar a las poblaciones que están alrededor, a pesar de que son poblaciones en riesgos y vulnerables. Y a la fecha no se ha podido, porque no se ha podido manejar precisamente ese conflicto que involucra riesgos ambientales, porque están directamente, ¿verdad?, cercanos a un relleno sanitario, y más si ese relleno sanitario no está funcionando adecuadamente. No sé qué otros ejemplos, si alguien del grupo puede... Profesora, en Punta Patiño, ¿Sí? en un pueblo indígena que se llama Mogué, ellos tienen, la asociación, el grupo, tienen años de estar entre demandas porque el pueblo indígena ese, Mogué, solamente tiene una vía de acceso que es por agua y solamente es a las 8 de la mañana, pues es dependiendo de la marea. Entonces ellos están pidiendo a gritos hace años una carretera, pero para hacer esa carretera son 3 horas de camino, pero bien caminado. Y entonces el grupo ese de Ancón como que no está de acuerdo de darle el permiso para que se dé la construcción de la carretera, pero viendo bien el camino hay muchas hectáreas alrededor que son puro potrero. Entonces en realidad yo no entiendo por qué tienen ese conflicto, si ellos nada más quieren es el camino, que le den el espacio para el camino. Pero el grupo dice que es por el desmonte de los bosques, de los árboles, que tienen muchos años, que no sé qué, que no sé cuándo, pero en gran parte del camino, entonces tú ves potrero, y usted sabe que potrero eso es, te ve alambre aquí y no ve más nada, que es puro pasto. Y eso es un dilema bastante grande que tienen. También hay conflicto institucional, profesora, por ejemplo, en el caso de Punta Chame con Capira, con Cermeño, que ahí hay concesiones de extracción de arena y por cada extracción creo que le toca como ¿cómo se llama? Sería un impuesto, una regalía, pero en el caso como las extracciones se estaban dando eran afuera en el mar, entonces la regalía la estaba tomando el municipio de Capira, entonces tenían este conflicto de la gente de Punta Chame, del representante de Punta Chame con el de Capira. Entonces se estaban peleando la parte esa que como no es terreno, sino que es el mar, pero por lo general el dinero fue prácticamente entregado al municipio de Cermeño en la parte de Capira, pero dice que ellos se venían hasta el lado de Punta Chame.
que es lo que estaba en la noticia, porque no habían recibido las compensaciones y se fueron hasta los tribunales. Por eso, entonces estaban yendo hasta demanda entre municipios. Sí, y hay varios ejemplos. Tenemos la empresa Cemex, ubicada, ¿verdad? Dentro de una comunidad, pues también tiene sus problemas sociales. Y de hecho, por eso, en estos proyectos siempre hay un especialista social, ¿ya? Un especialista social ambiental que tiene que manejar muchísimo estos temas de manejo de conflicto, porque en realidad los proyectos se realizan dentro de comunidades, y las comunidades cada vez están más pendientes de qué es lo que se va a impactar, cómo me va a afectar. Y una de las preguntas entonces sería, Iván, ¿qué herramientas tienen estas personas, ¿verdad? Que pueden ser mediadoras, ¿ya? Porque de esto también hay experiencia, ¿verdad? De ser mediador en un conflicto. ¿Qué herramientas se tiene para estos negociadores? ¿Cuál sería el perfil de un mediador o de un negociador, ¿verdad? En cualquier problema ambiental que se presente, ya sea por la colocación, por la instalación de acueductos rurales que pasan a veces por servidumbres y por terrenos que no son de la comunidad, sino que son de propietarios, hasta para plantas de tratamiento, para rellenos sanitarios. Hay diversos conflictos. ¿Qué herramienta? ¿Cuál es el perfil, verdad, de un mediador y cuáles serían sus herramientas? Y los otros del grupo también pueden, pues, apoyar. Yo diría que, profesor, que realmente es difícil porque la gestión de conflictos es bastante difícil, porque las características son diferentes. Entonces yo pienso que la inteligencia de un gestor no se ve en la información, sino la capacidad de resolverlo. Entonces, entre las herramientas que se dan es saber escuchar las partes de cada uno para poder llegar a un consenso. Es que si no se escucha la parte de uno, de tratar de ser arbitrario entre los dos y no estar identificado con ninguno de los dos problemas para tratar de buscar un consenso entre las dos partes. Sería una agilidad que la persona tiene que aprender a saber manejar, que es un poco difícil porque no todo el mundo sabe manejar estos tipos de instancias. Entonces, la persona tiene que ser bastante ágil e inteligente para saber cómo llegarle a las personas, pero eso lo logra escuchando de raíz el problema de cada uno para poder llegar a un consenso entre las dos partes. No sé si otros del grupo pueden aportar o comentar alguna experiencia, consideraciones. Como dice el compañero Iván, profesora, el diálogo es lo principal que se debe acentuar en este tipo de negociaciones y comprender entre las partes, ¿no? Porque muchas veces los mediadores se tienen que enfrentar, por lo menos a comunidades, en el caso de que se estaba mencionando de Barro Blanco, que por el tema de cultura, el tema también de educación, puede haber muchos choques. Y entonces, cómo entrar y cómo comprender las dos partes es por decir así, el ideal que debe tener el mediador. Ya. Ok, perfecto, sí. Y por eso el tema de mediación y de manejo de conflictos es un tema importante dentro de la gestión ambiental, porque nos vamos a encontrar con muchísimos conflictos, ¿verdad?, por parte de las comunidades y desacuerdos que en algún momento vamos a tener, ¿verdad?, que resolver. Y es bueno también tener estas actualizaciones dentro de nuestros conocimientos, ¿verdad?, cómo manejar esos conflictos y cómo ser mediadores para poder estar y mediar, ¿no? Ok, listo. Gracias, Iván. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente presentación. Ya está lista la... Ahí está, Joana. Ya, profe. Ahí viene. Ya
Nada, Perfecto, ya se ve. pero no, yo no veo. Solamente que se lo puede poner en presentación, porque a veces las diapositivas se ven bien chiquitas. Ay, se fue. Se fue. Ahora, profe. Así está bien, perfecto. Muy buenas tardes, compañeros, profesora. Me tocó el tema del cambio climático. ¿Se corrió? No. Profesora, ¿dónde puedo pasar? Ahora sí. Ya. Sí. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por la acción de los seres humanos, principalmente en las sociedades industrializadas. El cambio climático es un problema ambiental global con consecuencias muy graves para la vida, pues está afectando los ecosistemas. Como por ejemplo la propagación de enfermedades, extinción generalizada de las especies, escasez de agua o desnutrición. Las medidas... Profesor. Contéstale, porque si no, no te dejas. Sí, no la va a dejar. Sí, que estoy con ella solita. Bueno, las medidas de mitigación al cambio climático implica lo que son las modificaciones cotidianas de las personas y en las actividades económicas con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. Como por ejemplo, algunas medidas son reducción de gases de efecto invernadero, captura de carbono, uso de energías renovables, transportes sostenibles. Profesora, yo encontré una cuestión en internet donde también hablaban sobre la adaptación y la mitigación, que era más que todo es una política, que es un plan de acción para guiar decisiones y alcanzar resultados, ya sea de los gobiernos, las instituciones y a nivel local, las autoridades y gobiernos tradicionales, así como los líderes comunitarios y ciudadanos tendrán que trabajar más que todo para desarrollar políticas que ayuden a mitigar cambios, que ayuden a mitigar el cambio climático y fomentar actitudes, generar prácticas que permitan que la gente se adapte a los cambios a su alrededor y se preparen para los cambios que se darán en el futuro. Así es, esa adaptación que tiene que ver mucho con la resiliencia de las comunidades, porque muchos de nuestros países no tienen ese costo, ¿verdad? Esas finanzas para poder implementar medidas de mitigación. Eso más que todo va ligado a estos grandes países, a los países ricos, sin querer decir que acá no se pueda, ¿verdad?, implementar, pero sí adaptar a las poblaciones a ver, porque las inundaciones se van a seguir dando. Nuestras poblaciones se encuentran en lugares vulnerables, en sitios de riesgo, y cómo hacer para que estas personas pues se vean lo menos afectadas posible, ¿no? Y de eso se trata la adaptación, adaptarse a estos cambios y buscando nuevas alternativas dentro de las comunidades.
Bueno, ajá. Entonces había un plan donde las medidas de mitigación y de adaptación se estaban haciendo en las cuencas de los ríos de Tabasará y Chucunaqué. Que esto consistía más que todo a que las personas recogen agua que se necesita para el consumo humano, agricultura, ganadería y transporte. O sea, esa es la importancia, porque son más que todo esenciales para todas las formas de vida, mantienen el equilibrio en el ecosistema, es decir, entre los organismos y el ambiente, y promueven lo que es el desarrollo, promueven lo que es de los recursos necesarios, evitan que los recursos naturales como el agua, suelo y flora y fauna se degraden, agoten o contaminen. Sí, nosotros tuvimos experiencia en el Chucunaque con los sistemas de alerta temprana, que es una de las medidas que se pueden implementar como gestión para estas comunidades que se encuentran en sitios vulnerables. Y cada vez más estos sitios, estos sistemas de alerta temprana son implementadas, sobre todo por SINAPROC, pero en conjunto con el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Se implementó para que las personas que ya saben cuando vienen las crecidas de los ríos por estas grandes lluvias torrenciales que se están dando últimamente, y ellos puedan buscar un lugar seguro, ¿verdad? Saber, pero imagínense un sistema de alerta temprana que lo que puede tener, la primera medida fue colocar una vara métrica, como una cinta métrica, en el río, y saber que cuando llega a tal punto, sabemos que se va a dar esas inundaciones y ellos entonces pueden buscar lugar seguro en las partes más altas de las comunidades. Ojalá que eso no se haya perdido, pero eso fue en el 2012, por ahí, 2012. Bueno, okay, ¿qué más? En la medida de adaptación era reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático, como por ejemplo la reforestación, con la reforestación, cultivos variados, protección de infraestructura y respuesta a emergencias. Exacto, respuesta a emergencia. En lo que es en la ruta climática legal en Panamá, ante la realidad que enfrenta el país en su camino hacia el desarrollo sostenible y una recuperación económica verde, Panamá avanza en la construcción de una nueva y ambiciosa estrategia de cara a luchar contra los efectos del cambio climático, lo que es mediante el decreto ejecutivo número 35 en el 2007, que se aprobó la Política Nacional de Cambio Climático, que entre sus objetivos era crear mecanismos de coordinación de estrategias de intervención a través de las cuales tanto el sector público y la sociedad civil deberían al cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Estado panameño en la relación al cambio climático. Siguiendo este decreto, en el 2009 se crea el Comité Nacional de Cambio Climático en Panamá, bajo el decreto ejecutivo número 1, lo que a su vez llevó al Acuerdo de París, donde en el 2016 la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de ley por el que se ratifica lo que es el Acuerdo de París, que en el decreto se aprobó lo que es la creación del Ministerio de Ambiente y la inclusión de la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y también se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y se creó lo que es el Consejo Nacional del Agua y la Secretaría de Técnica de Seguridad Hídrica con planificación. En esta línea de ideas es preciso resaltar que el gobierno de Panamá se ha enfocado en las siguientes acciones, que era fortalecer la legislación pública ambiental y contar con una política nacional de cambio climático, ya que la República de Panamá más que todo ha venido realizando lo que es una serie de legislaciones a la cual se le ha hecho más que todo adecuaciones para hacer frente a los nuevos retos ambientales. La otra era reducir la vulnerabilidad de las y los panameños al cambio climático.
Esto que Panamá ha iniciado en la medida de sus posibilidades la implementación de proyectos más que todo enfocados a conocer la vulnerabilidad de los sectores claves del país, como es el sector de los recursos hídricos, la agricultura y la salud. La otra es mejorar la articulación entre las instituciones de gobierno y actores de la sociedad civil en sus estrategias para enfrentar el cambio climático, aunque fortaleciendo el enfoque transversal. Y la otra era reforzar el papel de Panamá como actor proactivo ante la comunidad internacional en materia de cambio climático. Y aquí, que lo que decían que acepta oficial era que el 58% de las emisiones de Panamá proviene del sector energía y el 30% de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Y si no se hace nada en Panamá, se prevé que en el 2050 el déficit de lluvia será mayor al 10% que se registra en la actualidad. Habrá cambios en la temperatura máxima hasta 3 grados y se intensificarán lo que son las olas de calor. Lo que es el proyecto Huella de Carbono, más que todo, que es Reduce tu Huella, es una iniciativa desarrollada conjunto con el Centro Regional de Colaboración. Yo busqué en la plataforma del Gobierno Nacional y esa información que había se generó en junio de este año. O sea que, profesora, no sé si eso es nuevo. Sí, es totalmente nuevo. El proyecto Reduce tu Huella, sí. Con el Centro Regional de la Colaboración por América Latina de la ONU, Cambio Climático y el Banco de Desarrollo de América Latina, y constituye el primer programa concreto de las instituciones para apoyar el sector privado y demás organizaciones para planificar una recuperación económica sostenible, baja en carbono y resiliente al cambio climático, que se integra con los compromisos climáticos de Panamá. Este proyecto de huella de carbono más que todo pretende promover que todo organismo, tanto público como privado, haga uso de las herramientas para lo que es el cálculo de huella de carbono. Y la huella de carbono más que todo es un indicador ambiental que expresa lo que es la suma de las emisiones de gases de invernadero. Bueno, y las organizaciones, más que todo participantes, podrán establecer ya sea, profesora, compromisos voluntarios y resultados tangibles para la transición hacia la neutralidad de carbono, acelerando así la transición hacia una economía sostenible, inclusiva, baja en emisiones y resiliente a la climática. El programa, más que todo, está acompañado de lo que es una guía y una herramienta de cálculo que les permitirá a las organizaciones lo que es medir sus emisiones de gases de efecto invernadero, reportarlas y verificarlas y posteriormente tomar acciones para reducirlas y neutralizarlas. En lo que es la medición de huella de carbono, la huella de carbono identifica lo que es la cantidad de emisiones de gas invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia de lo que es el desarrollo de cualquier actividad. Permite identificar todas las fuentes de emisiones de gases invernadero y establecer a partir de este conocimiento medidas de reducción efectivas. En una primera aproximación, se puede decirse que el cálculo de la huella de carbono consiste en aplicar la siguiente fórmula, que era huella de carbono es igual a dato de actividad por factor de emisión. Y el dato de actividad lo que es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad que genera las emisiones de gases de invernadero. Y el factor de emisión supone la cantidad de gases emitidos por cada unidad del parámetro parámetro de datos de la actividad. Y aquí puse un ejemplo, que para un medio de transporte cualquiera, las emisiones es igual a combustible por el factor de emisión. En lo que buscaba, aquí en Panamá se encuentra lo que es la página web de calculadora ANCOM, que te pregunta
en cómo es tu vivienda, si es pequeña, mediana, grande, con qué frecuencia comes la carne, cuántas personas viven contigo, qué tipo de transporte utilizas regularmente, y aquí te dan el resultado. Y cuántos árboles más que todo deberías plantar. También se encuentra lo que es la huella ambiental Naturgy Panamá, que está basada en lo que es en la metodología del análisis del ciclo de vida y siguiendo las etapas marcadas en las normas internacionales de la serie ISO 14040. Actualmente hay muchas calculadoras de carbono en la web para ayudar a las personas a calcular lo que es la huella de carbono en su vida o actividades individuales como el transporte. Pero, sin embargo, volvemos a encontrar con el mismo problema, que es lo que considero lo que es la falta de exactitud, profesora, ya que la respuesta puede variar ampliamente, ya sea entre los sitios web, dependiendo de la metodología utilizada. Y y aquí puse qué métodos existen para calcular la huella de carbono de organizaciones. Estaba lo que era esa Greenhouse Gas Protocol Corporation, que estaba desarrollada por el Instituto de Recursos Naturales y también por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y las ventajas de calcular la huella de carbono es la identificación de oportunidades de reducción de emisiones de gases de invernadero. La mayor parte de ellas se derivan de la reducción de consumos energéticos y por tanto se obtendrán ahorros económicos. También formar parte de esquemas voluntarios nacionales, registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regionales o privados. Mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa, obtención de reconocimiento externo por el hecho de realizar acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones y identificar nuevas oportunidades de negocio, atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente. Y coloqué aquí 5 claves de la sociedad para vencer el cambio climático. Como número 1 es el compromiso, ya que la crisis climática actual necesita de personas que exijan acción política a los gobiernos de sus países. Como punto número 2 es la participación, ya que el cambio climático requiere de los individuos que contribuyan a la sostenibilidad de sus comunidades con soluciones prácticas. Como punto número 3, hábitos saludables, ya sea caminar, montar en bicicleta y comer sano, son rutinas que favorecen a la lucha contra el cambio climático. Y como punto número 4, conciencia ecológica, que es muy importante, ya que las sociedades que aman y respetan la naturaleza contribuyen con su ejemplo a la lucha contra el calentamiento global. Y como punto número 5, eficiencia e innovación, que el cambio climático necesita de personas que prioricen el ahorro energético y el uso de energías renovables. Gracias. Ok, gracias. Bien, ¿preguntas, observaciones, comentarios? Bien, así bueno, como... profesora, Sí. más bien que pregunta es como mi opinión. O sea, siento que Panamá implementa y tiene encaminado cuando firma este tipo de convenio bastantes ideas, pero al final toda la burocracia que maneja nunca permite estos tipos de planes. Y uno busca en las datas de todo este tipo de plataformas que están, por ejemplo, lo de Reduce tu Huella, y no hay nada en concreto como sí, o sea, no hay data, o sea, no hay nada que las personas puedan ir viendo el avance que se va obteniendo. Entonces, las personas se van decepcionando porque sienten que es pura palabrería, puro cuento, y no ven algo que motiva a seguir. Vimos que Panamá bajó tanto, y se hagan proyecciones bastante realistas. No hagas proyecciones que a veces te pintan que en un año vas a reducir tanto y cosas tampoco que no son realistas, porque al no cumplirla, es decepcionar a las personas. Entonces, falta mucho en la parte de tanto
no tanto de implementar tantas cosas, sino que si se implementa una, que por lo menos se haga. Ya. Bien, Panamá ahora, después, imagínate, el Acuerdo de París se firma en el 2019, van a ser 5 años ya, y Panamá tiene 25 compromisos con el cambio climático. Ha hecho varios planes sectoriales y áreas estratégicas, igual que líneas de acción, y ha hecho algunas capacitaciones a municipios, porque ellos, este programa de Reduce tu Huella se quiere implementar en los municipios locales, ¿verdad? Y algunas empresas privadas como voluntarias. Entonces sí es cierto, muchos de estos compromisos son bastante ambiciosos, ¿no? Es bastante ambicioso, y no estoy tan segura si se pueda cumplir. Ellos tienen, por ejemplo, la absorción de carbono por parte del 1.000.000 de hectáreas, ustedes saben, que habría que ver cuáles son los resultados, porque todos los años, bueno, este año no se ha hecho por la pandemia, pero todos los años se hacía, ¿verdad?, esta actividad del 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Ir a plantar, ¿verdad?, un plantón para lo que es este compromiso. Adicional tiene el compromiso de la movilidad eléctrica, que es aumentar los vehículos eléctricos a nivel privado, pero también en la flota vehicular gubernamental, ¿no? Entonces, estos son compromisos que no hay mayor información sobre estos resultados o estos avances en la plataforma. Cuando se crea la plataforma Prefacia, que buscaba más que todo dar seguimiento a los estudios de impacto ambiental, la actualización de los consultores y los auditores, pues también era una ventana para dar seguimiento a otras actividades que hacía el Ministerio de Ambiente, pero ustedes saben que esta plataforma prácticamente murió en la cuna, ¿ya? Porque es muy poco lo que se puede ver en esta plataforma. Entonces sí falta más transparencia, falta más divulgación de lo que se hace. Yo estoy segura de que se está haciendo poco, pero hay una falta de divulgación, de transparencia en todo lo que se hace. Porque ahora mismo Panamá está trabajando con las Naciones Unidas en este proyecto, pero lo que acaba de presentarnos Joana, ¿verdad? Sí. Joana, es lo que pude encontrar en la plataforma sobre este proyecto, que es nuevo, todavía está, o sea, está en proceso, y son muy pocos los resultados y avances que presentan ellos, ¿no? ¿Cuántas empresas se han unido a esto? ¿Cuántos municipios, verdad, lo han implementado, han realizado alguna línea de acción? Y eso pues no se refleja en la plataforma, sino es que uno tiene un contacto, ¿verdad?, directo con el Ministerio de Ambiente. A eso es lo que se refiere usted, ¿verdad? Sí, pero Johanna y se me fue el nombre. Marjorie. Exacto. Exacto. Ok, no sé si tienen algún otro comentario. Yo los veo a ustedes muy callados, todos están muy callados. ¿Ah? Todos Profe, estos temas, sí. Profe, es agotamiento, estamos bastante agotados. No sé. Todos estos temas son importantes dentro de la gestión porque nos permiten tomar decisiones, y de eso se trata el curso, ¿verdad? Ya después de tener toda esta información de producción más limpia, de gestión ambiental, de sistema de gestión ambiental, de cambio climático, nos permite tomar decisiones por lo menos correctas, ¿verdad?, basada en información, basada en conocimiento, para poder tomar las decisiones pues, que puedan ser viables tanto para las comunidades como para el desarrollo del país. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el estudio de caso 2.
Recuerden que hoy era entonces que ustedes pues hablaran sobre la gestión ambiental escogida, seleccionada para su área protegida y por qué la escogieron, ¿no? Y más o menos algunos puntos de qué se trata. A ver, ¿quién inicia? ¿Tenemos que presentar el Word que se hizo? Si quieren, sí. Bueno, déjame Si no, presentarlo. pueden En nosotros es bastante corto. Creo que ya anteriormente lo había hablado algo del escogido metropolitano. Yo estuve buscando, profesora, leyendo, y eso es lo que vuelvo y repito, hace mucha falta de información por parte de este tipo de áreas. Tampoco es crear por crear, si al final no vas a tener data que te sustente protegida. Entonces, creas el conocimiento de qué está pasando en esa área, pero uno como usuario, por ejemplo, yo del Corredor Norte, que paso a diario, uno ve que sí se está afectando. Entonces, ¿cómo puede transmitir a los que deberían estar empapados en esto, que serían las personas, las autoridades encargadas de tomar las decisiones, y cómo la población va a hacer caso? Autoridades están haciendo caso omiso a este tipo de indicios de que está habiendo un problema. Yo estaba buscando porque sí, ya que sucedió en el Parque Camino de Cruce, que también es un área protegida, que ocurrió toda esta devastación, que hasta se perdieron los árboles que se forestaron, que creo que con la carretera de Omar Torrijos, que era que colinda hacia lo que era Raiján. El mapa de nosotros, el Parque Metropolitano, colinda con el Parque Metropolitano. Y algo que me llama la atención es que ahora para el Corredor Norte se han hecho bastantes barriadas, el mismo corredor como tal. Entonces, si usted busca datas de si ha habido alguna, por parte de estas promotoras, alguna retribución de ver si se afectó un área, no hay nada. Es más, ni el parque como tal no tiene como una página que las personas puedan consultar información de esto. Lo más que hay es de estas páginas como TripAdvisor, que son como para, sí, quiero ir a un parque a turistear, ya, listo, pero no hay una información básico del parque como tal. Por eso no puedo compartir. A ver. ¿No puedo qué? No puedo compartirla. No tengo abierto el archivo. Okay. Yo la entiendo. Sin embargo, precisamente de esto se trata, Marjorie. No tenemos la oportunidad, lastimosamente, de ir a campo y hacer estas encuestas a las comunidades. Sin embargo, podemos reconocer que existe un problema que usted lo está planteando. Ya con lo que usted me ha dicho, veo varias propuestas que se pueden hacer. Me está diciendo que no hay una información, ¿verdad?, no solamente para las comunidades aledañas, sino para cualquiera, ¿verdad?, usuario o persona que quiera saber. Entonces, implementar inclusive tecnologías que nos permitan ver cuál es la gestión ambiental dentro de los, ¿verdad?, a nivel digital. Esa es una propuesta, porque es un problema que... ¿Sí? No puedo compartir lo que tengo en el escritorio, que es el Word. Si quieres yo lo comparto, Marjorie. Vale, comparte tú para ver si a ti te abre. Claro. Entonces, son varias propuestas de gestión que se pueden ver viendo pues cuáles son las problemáticas que se pueden ver desde afuera, sin poder entrar a una encuesta real, ¿no?, de los usuarios. A ver, ¿qué nos puede compartir? Bueno, ahí más bien lo que nosotros nos centramos fue en la que sí había un poco de data, porque nos ayuda a poder plasmarle y mostrarle a las personas la importancia que tiene el parque como tal. En realidad teníamos 3 propuestas, mayormente es la de la accesibilidad de estos pasos que tienen, desde el ruido principalmente, que se
está generando por estas carreteras, puesto no hay una regulación como de paso de los vehículos por ahí. En la parte principal no tanto, pero sí en las calles que pasan cerca de los senderos, sí se ha visto una competitiva que ha ido bajando la presencia de las aves, la parte ornitológica del parque. Sí se está haciendo reencuentro a los 7 senderos que cuenta el parque y se ha visto cuáles han sido los más afectados, y los más afectados con los puntos donde están más próximos a lo que era la Universidad de Panamá, el Domo. Ese es el de los Momoti, esa calle que entra, coincide que disminución de las especies, y de las especies que se han reportado, que han disminuido, hay varias especies que entran hasta en peligro de extinción, Panamá, de la región, otras que están en vía de cara al peligro de extinción. Entonces, ese era uno, los altos niveles de ruido. Esos son calles que bastante iluminaria también, que para mi parecer se debería como regular el paso por estos accesos que pasan directamente dentro del parque. La otra paso que antes de pasar, Marjorie, la siguiente, vamos porque a veces queremos hacer propuestas grandes y podemos hacer propuestas pequeñas pero concretas y concisas. Usted me está hablando de una problemática real que todo lo que me está explicando yo lo veo. Hay un aumento del ruido, lo que ha afectado la cantidad de especies cercanas a la carretera esta, ¿cierto? Por lo cual, ustedes, exacto, entonces ustedes lo que buscan es crear algún tipo de normativa que busca la reducción o la movilización, la velocidad de estos camiones. ¿Quiénes tendrían que estar presentes para llegar a estos acuerdos? Entonces, esto puede ser llegar a un consenso para una normativa ambiental, municipal, que regule la actividad o el paso de los camiones. Mire que es una propuesta simple, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes serían los actores? ¿Quiénes estarían involucrados? ¿Cómo va a implementarlo? ¿Cómo va a ser el plan de comunicación? Esto es lo que es una gestión ambiental. Que entonces usted va a decir, vamos a hacer esto para llegar a una normativa, en este caso, porque no va a ser una política, pero basado en qué política. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Y miren que es una propuesta sencilla, pero que busca resolver un problema ambiental concreto que ustedes han identificado. Esa sería una de las propuestas que yo veo que ustedes tienen aquí planteada. ¿Ya? ¿Cuál sería la segunda? Y la segunda que explica mi compañero Iván, que más bien trataba de estos pasos que se han hecho para los animales, para la fauna que está ahí. Iván. Sí, tratar como de regresar. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, cuando los americanos tenían la área revertida y la área hacia Raihan, yo recuerdo que ellos tenían prácticamente cercado todo el área donde estaban pero yo pensaba que era solamente porque no dejaban entrar por el efecto de la base militar. Sin embargo, también cumplía dos funciones, que una de las funciones era que los animales no pasaran por las calles. Entonces, es tratar como de regresar nuevo a ese cercado perimetral, nos deje más afectados, ¿no? Hay una propuesta de diseño donde son para animales más grandes y unos animales más pequeños. Tenemos aquí por lo menos la mortalidad de atropello por fauna silvestre. Tenemos 3 propuestas, uno para animales grandes, para los animales más pequeños y aquí unas compuertas que lo que pueden quedar atrapados, ¿no? Y utilizar ¿Aló? Sí. Y utilizar el sistema de drenaje, tratar como de adecuarlo para que los animalitos, si ya quedan, puedan pasar por la parte de abajo. Esas son cuestiones que siempre se han implementado, y creo que ya lo tienen en algunas partes, si está implementada, que son para los arborícolas, que son una estructura de Boss Culver, que creo que en algunos sectores sí ya lo tienen puesto. Básicamente serían esos implementos. Que realmente eso existía para el tiempo, bueno, para el tiempo de los americanos, para la área revertida sí existían esas cercas.
Y yo recuerdo cuando yo pasaba cuando la vía eran 2 vías de Raiján, del puente de la América de Raiján, también estaban cerca. Desde un momento dado eso no le dieron mantenimiento cuando hubo la reversión. Entonces, como que incrementó más los atropellos de los animales que vemos ahora. Okay. Bueno, entonces una de las propuestas sería el diseño y construcción, ¿verdad?, de estos pasos para los animales, ¿sí? Correcto. Y eso implica entonces un instrumento de gestión que sería la evaluación de impacto ambiental, que implica también entonces hacer esa encuesta y esa consulta con la población, colocando o integrando los actores principales. Porque ustedes no pueden entrar lógicamente a cómo va a ser el diseño porque eso implica demasiado, pero sí plasmarla y saber cuál es el instrumento de gestión que tendrían que aplicar, ¿verdad? Cuáles serían los actores principales y bajo qué legislación. Y ya tienen ahí 2 propuestas reales y concretas para resolver un problema, ¿verdad? Que es afectaciones al ecosistema, a la fauna y a la flora de ese lugar específico en el área protegida tal. No sé si tienen alguna duda, pero me parece interesante las 2 propuestas y me parecen muy viables. Sí, no sé si tienen preguntas acerca. Nos vamos a reordenar los cuadros. Exacto, vamos a tratar de ordenar un poco más los cuadros, porque más bien lo que queríamos era proponer un proyecto costoso. Por ejemplo, de mi propuesta, que era la de como la normativa de horario para el uso de las vías que colindan por los senderos, más bien porque es solamente una normativa y no se tiene que implementar ya tanto como la hicimos, que sí quieran colocar acueductos, duplicar este tipo de pasos de cuerdas, porque existen, pero son muy pocos, son muy delgados, y deberían ser como un poco más gruesos y más continuos para que simulen al sistema de enredado naturalmente en los bosques. Entonces, pueden enunciar esa propuesta a mí me parece interesante, pero aparte de la normativa, sí, también puede haber un cordón. Una que era como la primera, por eso hicimos 2 propuestas, una que era la más económica para tratar de ir hacia el paliativo, mientras se evaluaba la segunda propuesta que también consideramos que se debería implementar por parte de las autoridades. Y también, no sé si quieren considerar para ese amortiguamiento del ruido, ¿verdad?, tener unas barreras verdes, que también pudiese ser una opción. ¿Sí? La barrera verde, sí. Sí. El cercado, ajá. Sí, porque va directo a lo que ustedes quieren. Tienen una propuesta para bajar los niveles de decibeles de ruido que se dan pues cercanos al área protegida. Entonces veo 3 propuestas firmes. ¿Cuál de las 3 pueden inclusive alternar 2 propuestas y enunciar solamente una? Porque las 3 me parecen interesantes, pero son propuestas que involucran una gestión ambiental. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Entonces estamos claros ya para la presentación entonces para el lunes, ¿cierto? Correcto. Entonces, profesora, este avance del Word de las propuestas se lo tenemos que subir a la plataforma. No, los avances no, solamente el documento final. Recuerden, ustedes me van a presentar el documento final el lunes y un PPT, pero el PPT es para la presentación acá, ¿no? Para presentarlo, pero el documento... Entonces nosotros, para este documento, solamente habíamos contemplado lo que era la introducción, situación actual, los objetivos generales y específicos, la descripción geográfica del parque, características del parque, qué entes en la administración del parque, marco legal aplicable, problemas legales que se han presentado en este
efectos de la infraestructura sobre sobre los vertebrados, que ya entrábamos al preámbulo de las propuestas y la propuesta. ¿Tenemos que agregarle algún otro componente más? No, las propuestas son las propuestas. ¿Cómo van a ser más las propuestas? Sí. Listo. No llevaría, no sé, conclusión, recomendación, Sí, me supongo. las conclusiones siempre van. Las conclusiones y recomendaciones siempre van. Ok, listo. Si no hay más preguntas, vamos con el siguiente grupo. Acá, profesora. Ok. Profesora, acá mi grupo y yo estamos viendo lo del Parque Nacional de la Reserva Biológica Altos de Campana. Ya está, digamos, esta área protegida tiene elaborado un plan de manejo ambiental que se elaboró en los años, en el 99-2000, por lo que era el ANAM en ese momento, y entró en vigencia hasta en el 2004 con la resolución AG 0033. Y luego se hizo como una restablecida de la resolución en el 2007, que hasta la fecha esa es como la herramienta que ellos están utilizando para el plan de manejo ambiental en esta área. Ellos agarran digamos, todo lo que es esta reserva natural y lo zonificaron en cinco zonas exclusivas y una zona de amortiguamiento. Entonces las zonas se dividen en lo que es la parte de la protección absoluta, que esa parte, en esa zona solamente pueden estar, es permitido solamente el tema de conservación, investigación, y no es abierto para todo público, ¿no? Entonces esta es la zona, por decir así, que conserva la mayor biodiversidad y la parte de bosques primarios y secundarios en un muy buen estado. Luego pasa a lo que es la zona de recuperación natural, que también es permitido solamente para un público de investigación, gente que vaya, que tenga este tema de restauración de ecosistemas, que tenga que reforestar, utilizan esta área. El uso público está restringido y no hay senderos o pasos entre estas dos áreas. Luego viene la zona de uso intensivo, que ya es como, por decir así, la zona que tiene cierto nivel de intervención, que tiene cualidades paisajísticas y ecológicas. Esta es la zona, digamos, donde están ya la parte de senderos y la parte donde hay más público que va a visitar esta zona para el tema de tomarse fotos o que quiera hacer ecoturismo y demás. Y nuestro plan creo que tiene más énfasis en esta zona, que es la que es más como afectada. Está la zona cultural activa, que es la parte de donde hay fincas que se hace el tema de la agricultura, la ganadería, y ya hay, digamos, comunidades en esta zona cultural. Y la zona de protección del paisaje, que es una zona, es como aquella zona que tiene, digamos, un valor escénico bastante grande, que tratan, la idea es tratar que se mantenga lo mejor posible para que no cambie el paisaje de esta parte. Y bueno, la zona de amortiguamiento, que es como una franja de 1 kilómetro alrededor de todo el límite del parque, que ahí mi ambiente no tiene jurisdicción, pero entonces tratan de lo que es como promover el desarrollo de actividades agrícolas y sustentables en esa parte, que no se vaya mucho a la parte comercial. Entonces, este plan tiene varias limitantes que sería interesante, digamos, poder abordar como propuesta. Entre eso está como el poder crear mucha más lo que es la educación ambiental en estas personas, para la parte de la zona cultural, para que ellos, digamos, puedan tener un tema de ganadería o de agricultura más sostenibles. Sé que en el plan actual hay
ese tema de poder, digamos, capacitar a estas personas que viven ahí, pero hasta el momento no se ha desarrollado esos lineamientos, no se hace la capacidad, no hay un control ni un registro para poder hacer ese tipo de seguimiento a las capacitaciones. Déjenme también aquí compartirles. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfectamente. Sí se ve. Ok, acá tenemos un cuadro de lo que son los impactos de las actividades turísticas en el área del parque de Altos de Campana, en donde afecta, digamos, la parte de los recursos naturales y la experiencia de los visitantes que van. Entonces, esa zona en donde está el mirador, no sé si han ido últimamente, pero es una zona que se encuentra muy sucia, porque actualmente no hay como ningún tipo como los basureros no están como, no son del suficiente tamaño para la cantidad de personas que va. Entonces ya se ha convertido en un mirador que se ha quedado, digamos, pequeño para el incremento de visitantes que ha tenido. Entonces, y también se ha visto mucho que se utiliza para que la gente vaya en carros y se ponga a libar licor en esta parte. Entonces, yo he ido y he visto que hay un montón de latas de cerveza y botellas y demás, y no hay nadie que, digamos, regule esa parte. Entonces sería como crear alguna gestión de residuos en esta parte del punto de visitantes, que eso se llama el mirador Caja de Agua, no sabía que se llamaba así, y para que se pueda, digamos, disponer mejor los residuos, que se pueda hacer algún tipo de segregación en el punto, y también como que poder tener algún tipo de vigilancia policial a ciertas horas, porque es un mirador que está abierto las 24 horas. Y yo he ido hasta 10 de la noche y eso está lleno de gente. Y más que todo en la noche es que se presta para que la gente vaya a libar licor. Entonces como que tenga algún tipo de vigilancia policial para que evitar estas actividades y que no se, digamos, no afecte tanto para la parte de los recursos como la experiencia de los demás visitantes. También está en la parte de los senderos, porque ya hay muchos senderos. O sea, no hay ningún tipo por decir así, casetas. Los senderos son muy informales. Entonces, no hay, digamos, la gente entra y sale, nadie sabe quién entró, nadie sabe quién salió. Así que, asimismo, la gente puede entrar a los senderos y hacer lo que quiera. Entonces, poder como que tener un control en estas entradas, porque también guardabosques son muy pocos y es un área muy grande. Poder tener como que ese control en las entradas y salidas de estos senderos para que puedan, digamos, controlar las entradas y la cantidad de personas que entran, porque a veces el volumen es muy alto y las personas, no sé, se ponen a veces a grafitear en los árboles, en las rocas, y es también como para poder tener ese control de lo que está pasando. Y bueno, también se ha visto, aquí colocamos una noticia de que por hacer un camino dan permiso de deforestación en la zona. Entonces, como también poder regular estos permisos, porque es un camino de 100 metros que tal vez por otro lado hubiese sido más fácil que eliminar un montón de árboles. Entonces, tratar como de regular estos permisos para que esa situación no se vuelva a ocurrir en futuro y se mantenga, digamos, la parte de los árboles, digamos, intacta. Entonces, más que todo es en esta parte que tener, o sea, encontramos este cuadro de los problemas que tenía, los impactos que tenía actualmente en la gestión, y entonces quisimos enfocarnos en ellos para poderle dar una respuesta. Ok. Entiendo entonces que ustedes quieren irse por una educación ambiental. Sí,
tanto a la parte turística como a la parte de la parte colindante de las comunidades. Igual en la zona de amortiguamiento, como es una zona que no, digamos que mi ambiente no puede como que regular, también tratar como de darle prioridad a esa zona para que no digamos, no se afecte tanto con la parte comercial. Ok. Bien. Para la educación ambiental sería interesante saber quiénes serían los beneficiarios, ¿verdad? Okay. De esta educación ambiental, teniendo en cuenta a todos los actores, municipios, alcaldes, representantes, no sé, lógicamente las comunidades, tener en cuenta líderes comunitarios, ¿sí? No sé si líderes comunitarios. Me dice que inclusive ahí hay un plan de manejo que busca integrar la parte de agricultura sostenible, ¿no? De supervivencia. Así es. Así es, por lo que también sería bueno saber integrarlos a ellos. Y dentro de la educación ambiental también sería importante cuáles son los temas entonces a tocar para esta población, buscando resolver esos temas. Tienen que buscar resolver los problemas que se tiene dentro del parque, ¿no? Y buscar un lugar, porque otra de las problemáticas que se tiene es que, bueno, ¿dónde vamos a realizar esa capacitación? Y si tienen lugar ahí dentro del parque, apoyado por el Ministerio de Ambiente, pues también saber dónde, cuánto duraría la capacitación, cuántas horas sería por día, cuántos días a la semana y cuánto tiempo en general eso serían cuántas capacitaciones, cuántos grupos, serían todos o sería por grupos. O sea, ese tipo para saber, porque es una educación, es una capacitación, y ahí me interesaría mucho entonces saber los indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores vamos a buscar nosotros ahí? Ok. No sé si tienen preguntas los otros compañeros del grupo, ¿o está claro? No, profesora, creo que tenemos ese punto bastante Sí, está claro, profe. Ok, perfecto. La educación ambiental siempre es una apuesta por mejorar y combatir los problemas ambientales de raíz, porque no vale limpiar, no vale proponer proyectos si las personas no están educadas, ¿no? Y eso siempre es bueno tener estos proyectos, esta gestión de educación ambiental. Ok, vamos con el siguiente grupo. ¿Aló? Hola, ¿me escucha, profesora? Sí, perfectamente. Sí. Ok. Bueno, dentro de el área escogida, que fue la Reserva Forestal de Chepigana, nuestra primera propuesta sería realizar una producción forestal sostenible y la conservación con la participación de la comunidad que están aledañas al parque, debido a que el principal problemática que tiene la provincia de Darién y más estas áreas forestal es la tala indiscriminada que se tiene para la comercialización ilegal de maderas. Aparte que es un área que tiene una gran importancia como parte del corredor biológico y por las riquezas naturales que tiene. Esta sería nuestra propuesta, de promover una producción sostenible para así bajar los niveles de una tala indiscriminada y que se dé de la mejor manera. Ok, bien. Si estamos hablando de producción sostenible, tendríamos que abordar el tema de qué tipo, qué vamos a hacer exactamente, qué rubros vamos a sembrar, o cómo va a ser la dinámica, se van a hacer
no sé, grupos de productores, cooperativas. Como No sé, buscar las especies las que tengan mayor impacto económico. económico y que se puedan y que sean amigables con el entorno, ¿no? Profe, aportándole un poquito a mi compañero José, hay 3 especies que son bastante usadas en estas zonas. Uno es el cacao, otra especie que es bastante conocida que es una morácea que la usan para madera, y la otra es la palma macana, que también la usan para elaboración de artesanías, como gorros o productos de tipo turístico. Estas zonas son muy turísticas y se pretende también generar como una economía local a partir del uso pues sostenible de estos 3 recursos principales, que podrían ser como la primera asociación. ¿Cómo se podría hacer, profe? Tal como usted lo menciona, a través de los consejos comunitarios, toda esa franja del Darién, Chocó y Magdalena que conecta con Colombia, ellos se manejan por consejos comunitarios, muchos de ellos indígenas y afrodescendientes. Entonces, bueno, sería también como hablar como con los consejos comunitarios, que son los mismos tenedores de la tierra. Ya se han generado este tipo de, por ejemplo, ahorita nos estamos entrando en el Parque Nacional, pues en este Parque Nacional, pues que está ubicado en jurisdicción panameña, pero digamos que en la franja colombiana de toda esta parte del Chocó biogeográfico ya se han generado este tipo de alternativas económicas, y se quiere también replicar en el parque porque ya se ve que son funcionales. Hay algunas también pequeñas, como donde llegan como las especies de sitios donde llegan los turistas, entonces hay unos pequeños mercados locales donde ellos pueden vender como todos sus productos a partir de los frutos del bosque, y también pues no solo de los frutos, sino también de las hojas, en el caso de las artesanías que le menciono, que son principalmente aprovechables de las hojas de las palmas. También hay una producción, esas 3 como producción ya más artesanal y también alimenticia, ¿no? Y también hay una producción de plantas a nivel ornamental, como las heliconias, no sé si conocen las heliconias, las aves del paraíso, todas estas a nivel ornamental también se cultivan. Hay muchas especies nativas, entonces se quiere como realizar una economía local a partir del aprovechamiento sostenible del recurso, en el que obviamente se haga un proceso circular, ¿no? En el que se siembra, se cosecha, se siembra, se cosecha, pues para no aprovecharse completamente el recurso, pues sino hacerlo de manera indiscriminada. Esas son como las 4 alternativas que de hecho se plantean también en el plan de manejo para el parque, pero no se han ejecutado. Ok, bueno, interesante, José, ya tienes pues esas especies, porque Sí. la idea es buscar especies que se encuentren, ¿verdad? Que sean amigables con ese entorno, buscar esos consejos comunitarios o esas cooperativas, no sé si las tienen, y ahí cómo podemos involucrar a la mujer, ¿verdad? Con un enfoque de género, tratando de precisamente de que lo que se siembra pues también pueda ser utilizado por las mujeres en estos, no sé, en estos posibles mercados que se puedan también pues implementar, y qué alianzas estratégicas también tendríamos. O sea, si vamos a hacer producción sostenible, ver, ¿verdad?, las especies que se puedan, ¿verdad?, plantar. Ya María Camila pues dio algunos ejemplos. Saber cuáles son los actores principales y qué alianzas tendríamos que tener para que esto se dé, para que se implemente de verdad los actores activos, y ahí sería interesante ver este enfoque de género, enfoque de mujer, para que ellas puedan tener pues algún ingreso en las ventas de posibles artesanías. Y si no se tiene, y si no tienen la habilidad de la de manipular, de destrezas, ¿verdad?, artesanales, ver cómo se puede también hacer una alianza con, ¿por qué no?, con el INADE, para que pueda capacitar a estas mujeres y ver de qué manera pueden entonces entrar en esas artesanías, ¿no? Eso es como una base de lo que pueden hacer. No sé qué preguntas tienen. Profe, precisamente tal como usted también lo dice, apoyando un poco,
la mujer, precisamente esta alternativa es bien interesante porque en el caso de las artesanías la mujer tiene un papel muy importante porque la palma macana, las fibras son fibras que se deben usar con mucho cuidado y las mujeres pues tenemos como tenemos como mayores habilidades para las manualidades y somos un Más poco más delicadas con las manos, entonces es una actividad muy femenina que se ha desarrollado en áreas, como le digo, del Pacífico colombiano. O sea, ellas mismas elaboran los tejidos que son principalmente para sombreros, también elaboran tejidos para escobas, para barrer, también generan pues hay una economía grande y sostenible por la mujer. Pues, aparte de eso, no sé en Panamá cómo sea, pero en Colombia, en la parte del Pacífico, es bien el matriarcado. O sea, la mujer es yo consideraría, y me parece bastante irónico porque son poblaciones muy vulnerables, son poblaciones de muy escasos recursos, pero son matriarcado completamente. Ahí mandas la mujer en esas comunidades, porque yo tuve la oportunidad de vivir en esas comunidades, y ahí mandas la esposa, ella, ahí el esposo no tiene como mucho consentimiento. Pero obviamente pues trabaja, pero ellos se dedican más los hombres como a la pesca. Ellos se dedican más a la pesca, a los labores de campo como empraizar el bosque, traer la madera, a cerrar, porque ellos tienen pequeños aserríos artesanales, y la mujer se dedica más a los labores de las artesanías, de los tejidos, los peinados. Entonces se genera una economía local independiente muy interesante porque en el caso, vuelvo y digo, del Pacífico, las mujeres tienen su propia economía local entre ellas y entre las vecinas, pues entonces sí se puede lograr. Okay. Bueno, tienen ahí varias alternativas, entonces tenemos la escogencia, ¿verdad?, de estas especies, tenemos cuáles son los actores, no sé cómo anda la juventud, porque siempre cuando hablamos de la producción, pues estamos hablando de hombres un poco adultos, ver cómo podemos involucrar a los jóvenes, en este tipo de actividades productivas, porque muchas veces siempre tienen que migrar y migran entonces a estos cordones de pobreza urbanos, y ver si se puede ver esta posibilidad. No sé cuál es la característica, pero ver esa posibilidad. José. Ok. ¿El grupo, quién más está del grupo ahí? Yo, profe Noelis. Noelis, ¿quién más? María Camila y José. Y yo. Ah, bueno, tienen entonces. Es Noelis, José y María Camila. Sí, señora. Sí, los tres. Ok, entonces tienen una interesante propuesta también. Estamos aquí apuntando. Sí. Sí, en la manera de involucrar a los jóvenes también porque como parte de la cultura, por lo menos muchas costumbres ya se están perdiendo, entonces también las técnicas de elaboración de artesanía y todo esto, ya no hay como ese relevo generacional. Entonces es importante también involucrar a la juventud. Excelente, excelente. Bueno, tienen ya la propuesta. Ok, bien. Ya creo que son 3 grupos o falta otro grupo. Son 4. A ver, siguiente grupo. Bueno, profesora, el grupo de nosotros escogió el Parque Nacional Santa Fe, el cual fue creado el 11 de diciembre de 2001 y el cual posee un plan de manejo que fue aprobado en el 2014, el 26 de agosto del 2014. Hay una ventana de tiempo bastante grande desde el inicio del parque. Entonces, más que nada, se debe de fortalecer la relación entre las comunidades aledañas a Santa Fe para beneficio de la conservación de los recursos naturales, porque ellos proporcionan, para proporcionar una protección integral, ya que son históricos y culturales, pero se le debe dar un mejor conocimiento
a los visitantes. María Camila, María Fernanda. Buenas noches. Bueno, dentro de la propuesta que nosotros tenemos, pues viendo también, digamos, el tema de que es un parque nacional que está, digamos, apenas, digamos, iniciando en su proceso. Entonces, y dentro de todo, pues también se ve una problemática que es el tema de limitaciones, porque Lilia, pues no lo comentaba ahorita, pero dentro de cuando hicieron el plan de manejo y todo este tema, pues cogieron terrenos de personas pues de la comunidad sin darles, digamos, un aviso, sin darles, pues sí, como orientación de qué era lo que sucedía pues con estos terrenos ahora. Entonces, viendo esa problemática, nosotros queremos proponer como un tema de turismo, hacer, digamos, un programa de turismo bien montado, porque es algo nuevo, porque es un parque que apenas se está constituyendo. Entonces, que esté, digamos, organizado en la parte, digamos, cultural, que con apoyo de la comunidad, también como lo hablaban ustedes ahorita, con el tema de las mujeres, el apoyo de las mujeres es fundamental en este tema, entonces, y las alianzas con empresas para el tema de transporte, porque pues yo no lo conozco, pero Lilia sí tiene conocimiento de las áreas pues del parque. Y las carreteras pues dice que son, digamos, muy mal tenidas en este momento. Entonces, para generar, digamos, la propuesta y para poder que sea rentable y que sea visible el tema de turismo, pues el tema de las carreteras es muy importante. Entonces, queremos como hacer como un programa con el tema de turismo y a la me parece bien que conformado para algo poder tener que estas comunidades con la tengan un comunidad ingreso rumbera que se y encuentra en las tengan ribeiras del canal. ¿Cómo? Él tiene el micrófono abierto. Ajá. Para que estas comunidades pues tengan, digamos, un ingreso y puedan, digamos, organizar más el territorio, y aparte de eso, pues que ese ingreso sea directamente para las comunidades, no tanto, digamos, para el gobierno, porque muchas veces uno ve que las comunidades y todos se reúnen para hacer, digamos, sus actividades y promover, digamos, el ingreso de visitantes a su localidad, y esos ingresos se van a manos que uno no sabe, digamos, cuál va a ser el retorno de ese dinero. Entonces, sí que sean las comunidades que se apropien realmente de su localidad y puedan invertir en sus carreteras, en el conocimiento de las propiedades, de lo que tiene, digamos, el parque, porque hemos estado buscando, y como es tan nuevo también, tampoco, digamos, tienen un inventario o un conocimiento real de cuál es la flora, cuál es la fauna que tienen en esta localidad. Entonces sí que sea, digamos, un plan de turismo pegado con el tema cultural, muy, muy cultural, y que sea directamente manejado por las comunidades. Obviamente que se les pueda hacer una vigilancia para el tema de los recursos, pero que sean invertidos en sus carreteras y todo esto para tener, digamos, una mayor expansión de estos terrenos, y aparte de eso también para que les ayude a las comunidades a delimitar mejor el parque, porque ya se vio que es una de las problemáticas que quedó delimitado y quedó cogiendo terrenos de personas que han trabajado muchísimos años por sus tierras, y que llegó un momento y les cogieron las tierras y ni siquiera les dieron un aviso de qué iban a hacer, digamos, con ellas. Entonces sí, para que sea, digamos, para que haya como un empoderamiento de la comunidad. Eso es lo que queremos. Ok, a ver si entiendo. El Parque Santa Fe es relativamente nuevo, tiene un plan de manejo, pero no está lo suficientemente, estudiado. Para promover un turismo hay que tener un poco de cuidado en las áreas protegidas. Si no tenemos senderos ya ubicados, especies reconocidas, porque ¿qué vamos a hacer nosotros a un parque nacional, un parque de área protegida? Pues tiene que haber senderos. Sí. Y esos senderos tienen que ser pues conocidos por las personas que van
a ir a llevar a la población, ¿verdad? Con todo el cuidado y la protección que se requiere. Entonces, si ustedes van a hacer esta propuesta de turismo, pues sí, lo primero sería ver si el parque tiene senderos ya establecidos y senderos ya identificados, con especies identificadas, y solicitar eso al Ministerio de Ambiente. O la parte de educación, ¿verdad? Que tendría que ver entonces quiénes van a ser, porque quiénes están en los parques, los guardaparques, ¿ya? Que son muy pocos, ¿ah? ¿Cómo la comunidad va a entrar en esto de el desarrollo turístico? Solamente está, no sé, por ejemplo, el Parque Campana, que tienes abajo tiene todo un movimiento, una actividad económica, y que se sube al parque ya es diferente, ¿no? Entonces tendrían que ver cómo lo van a hacer. Si van a tener una actividad un poco cercana al parque, pero no dentro del parque, lógicamente, o van entonces a educar a esta población para saber qué es lo que tiene el parque y puedan hacer entonces unos guías turísticos. Y para hacer guías turísticos necesitan tener un poco de educación en esto. No sé si me pueden explicar un poco cómo va a ser esa propuesta de turismo. Profe, pues nosotros, primero, ese parque es inmenso. Eso tiene, o sea, es muy grande y tiene, digamos, está pasando por varias provincias. Entonces, empezando, y como es tan nuevo, entonces hay muchas cosas que se desconocen. Entonces, dentro de la propuesta no es, digamos, que vamos a montar el turismo mañana, sino que es una propuesta del programa de turismo, del programa, cómo se debería manejar. Porque dentro de lo principal es hacer un mapeo de qué es lo que tiene, digamos, el parque. Y como hablaba Lilia, o sea, aparte de que el parque es inmensamente grande, estas carreteras están en un estado, digamos, malo. Entonces, para, digamos, yo decir, no, vamos a recorrer todo el parque, pues eso es mentira, porque va a ser muy, muy difícil el acceso, pues, a ciertas cosas. Entonces, nosotros queremos hacer es como un mapeo de qué es lo que tenemos, cuál es mi oferta de turismo en ciertos lugares, y ya ahí sí ya podemos, digamos, listo, que en esta parte, digamos, tengo avistamiento no sé, de pájaros. Entonces, vamos a ver en qué tiempo es que salen los pajaritos, y a ir, digamos, irlo formando, pero por regiones, no digamos todo el parque, porque pues ahí, digamos, va a ser muy, muy difícil captar esos turistas para un recorrido, y además también, digamos, qué es lo que quiere ver el turista. Entonces, aparte de eso, también, digamos, vamos a ver cuál es la oferta y la demanda que se tiene, que se tiene dentro del turismo. Entonces, si se tiene, digamos, por sectores, va a ser más fácil la captación de estos visitantes en ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, si yo tengo el de avistamiento de pájaros, no, que yo tengo otro de playas, que yo tengo, no sé realmente cómo será, pero podemos hacer es como un mapeo, la identificación de actividades por sector, y ahí sí ya montar, digamos, el programa unificado de estas áreas, obviamente, para no ser tan extenso y para tener, digamos, un apoyo de la comunidad, y que sea más sencillo también la vigilancia. Okay. Entonces, si no, para que sea exacto, para que sea, y por eso les decía, para que sea una propuesta real, tienen que tener una alianza con el Ministerio de Ambiente y el municipio local para hacer, y como el parque es tan grande, lo que me están diciendo, entonces sectorizarlo. Por ejemplo, la propuesta solamente va a abarcar la parte noroeste o la parte, qué sé yo, sureste. Y ahí entonces hacer la alianza con el Ministerio de Ambiente para que pues especifique cuáles son, no sé, cuáles son las especies, ¿verdad? Cuáles son los recursos naturales más llamativos que se puedan tomar en consideración. Eso sería lo primero, tener ese mapeo, porque si no, no lo tienen. Hacer una alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente y las autoridades locales. Y de ahí entonces, sí, lógicamente, hacer entonces
consultas o reuniones, promover reuniones con las comunidades para que estas comunidades después tengan acceso a esta información y educarlos sobre estos puntos en realidad. Ajá. ¿Ya? Sí. Para que pueda ser real, porque sí, porque si no tiene mucho todavía el parque, ¿sí? O, por ejemplo, lo que usted decía de los límites, si los límites ya están definidos, hacer entonces una sensibilización sobre eso, si es que no se ha dado, porque lo que usted me hablaba era de que pues muchos ni se dieron cuenta que estaban dentro del parque, del área protegida, ¿no? No, profesora, eso no dieron la debida divulgación, sino que Exactamente. cuando declararon todo fue que llegó el ANAN en aquel entonces y muchos lugareños se dieron cuenta fue porque iban a empezar a titular. Y entonces ahí le dijeron, no, usted no puede titular porque es que sus terrenos se encuentran dentro del parque. Y entonces ellos dicen que, pero si esos fueron terrenos comprados y terrenos que han ido de familia de generación en generación, no era una montaña virgen, por así decirlo. Y Claro. bueno, pues ahí se dio el despelote. Bueno, eso ya es un problema bastante serio. Sin embargo, la sensibilización sobre eso, pues también sería un punto pues importante. Entonces tenemos la propuesta 1 de ese mapeo, pero con alianza con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección de Áreas Protegidas, que es la que lleva esto, para ver y sectorizarlo, ¿no? Solamente sectorizarlo para poder ser real, ¿no? Y, lógicamente, tener a las comunidades que van a estar entonces en esta parte de educación. Sí. Ok, me parece bien. Entonces, estamos claros entonces con sus propuestas para el lunes, ya sustentarlas con un PPT. Recuerden que tienen que subir, es el documento en Word, con todas las indicaciones que les di, pero el PPT ya va, la descripción, ¿verdad? La problemática, el marco legal y al final, ¿verdad? Su propuesta, cómo se va a implementar, conclusiones y recomendaciones. Bien, para la próxima clase, recuerden que Marjorie pudo hacer el examen, el diagnóstico. Sí, profesora, ayer como a las 10:30 yo creo que yo lo llené todo. Ok, perfecto. Hoy voy a abrir el cuestionario, entonces, y lo van a tener abierto hasta, no lo voy a dejar hasta el lunes, lo voy a dejar hasta el miércoles, porque como tienen el estudio de caso, ¿verdad? Lo voy a dejar abierto hasta el miércoles para que puedan entrar y desarrollarlo. Recuerden el proyecto final. En el proyecto final ustedes pueden escoger cualquier actividad, ¿verdad? O área protegida que quieran implementar una gestión ambiental utilizando todos los mecanismos desde evaluación de impacto ambiental, producción más limpia, huella de carbono, ¿sí? Sistema de gestión ambiental, auditorías, dentro de empresas o no empresas. O sea, pueden ya utilizar cualquiera de estas actividades y con las mismas características que hicieron en el área protegida, pues desarrollar su proyecto final. Eso nosotros desde el lunes, que es la sustentación, el miércoles, ese miércoles va a ser lunes 14, miércoles 16 ya. El miércoles 16 necesito que me den sus avances, yo lo voy a colocar en la plataforma. Vamos a tener que hacer el proyecto final. No sé si a ustedes qué les parece si lo hacemos de esta misma manera. Hacerlo en 3 fases, cosa de que cuando ya vayan a la sustentación ya vayan más o menos moldeado el proyecto, o se quieren ir ya directo al proyecto final a hacerlo. Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profesora, es que estoy pensando. ¿Por qué? No sé, porque por una parte bien, porque como que nos va orientando y ya vamos como que aclarando, cuestión que no tenemos como que... Porque no tienen que presentar nada, en realidad ustedes presentan, Sí, como estamos pero... haciendo... Diga, Miguel.
digo, así como lo hemos hecho con el taller 2, me parece súper. Pero no sé los demás que dicen, o en tiempo. Lo podemos hacer para el miércoles o lo podemos hacer para el viernes de la próxima clase, iniciar con los avances. De esta misma manera el proyecto final. Una primera parte, cómo seleccionaron, qué escogieron, sin tener que tener nada presente. Ustedes hablan y dicen por qué seleccionaron el lugar, la actividad, ¿ya? Cuáles son las características, para después en la otra semana, el otro día que nos toca, pues plantear la gestión ambiental propuesta, y ya después entonces ustedes pueden sustentar. Porque recuerden que vamos a sustentar, nosotros tenemos fecha de sustentación lunes 21 de diciembre y miércoles 23 de diciembre, porque el viernes 25 es libre. ¿Ya? Para no tener que, sí, el viernes 25. Entonces, nosotros podemos hacer los avances desde el miércoles 16, por eso les decía. Desde el, sí. Es más, lo podemos hacer la primera parte, no, ya el lunes 14 pasó, no, el lunes 14 es la próxima. Yo digo, el miércoles 16 iniciamos con la selección del proyecto y características, así hablado, no necesariamente escrito. El que lo quiere poner escrito, perfecto, porque aquí hay charlas todavía pendientes. El viernes, ¿verdad? 18, la gestión que van a proponer, y ya el lunes 21 es la sustentación del primer grupo y el miércoles 23 la otra. El lunes 21 los dos primeros grupos y el miércoles 23 los siguientes dos. A menos que quieran todos sustentar el lunes 21, dejo de colchón el miércoles 23 para que ustedes puedan subir solamente, porque el 25 es libre. En realidad nuestra última clase sería el miércoles 23. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Profesora, creo que sería mejor al revés, que todos sustentemos el 23. No, yo no sé, yo le estoy preguntando. ¿Podemos sustentar entonces todos el miércoles 23? ¿Sí? Me parece más viable porque no he escuchado todavía a ninguno de mis compañeros si ya tienen algo adelantado. Nosotros por el momento todavía no hemos escogido, no nos hemos puesto sinceramente a ver qué tema. Teníamos ideas de algo, pero todavía no lo hemos puesto así que digamos que lo hemos plasmado, hemos sentado a una reunión para hablarlo, no. Ok, entonces podemos hacer esto. ¿Y qué les parece de las 3 fases del proyecto, así como hemos hecho este estudio? Sí, me parece que así nos ayuda a ir viendo las dudas que vamos generando. Sí, de mi parte igual me parece bien y que todos tengamos por lo menos el 23, porque bueno, en mi grupo tenemos 2 temas, pero no hemos, por decirlo a definir cuál de los 2 nos vamos, ¿no? El mejor, y desarrollar entonces ese tema. Ajá. Bien, entonces quedamos en eso. Profe, ¿cuánto es el límite de la exposición de tiempo? Ok, el miércoles 23, el proyecto final son 10 minutos, para después preguntas y respuestas. Profesora, otra cosa, pero ya eso también depende también de los compañeros que cómo estén en tiempo. No sé si está bien que demos clase el martes 22 también. No sé si me explico, pues como para que podamos como que el 21, digamos, afinar algo del proyecto, entonces podemos poner 22 y 23. El problema es que el martes yo tengo clases. Yo tengo clases los martes y los jueves. Además tengo los lunes, miércoles y viernes con ustedes. Entonces no he dicho nada. Sí. No, miren, vamos aquí tengo el programa. A ver si podemos. Hoy es viernes 11, es la sustentación. El lunes 14 se sustenta, ¿verdad? El estudio de caso 2. Y tenemos el tema de negocio. El lunes 14, ¿quién expone? Yo. Modelos de decisión. Ajá, sí, Jorge y yo. Exacto.
Entonces tenemos la sustentación y tenemos los modelos de decisión. Ese es el lunes. El miércoles 16, ¿alguien tiene planificación y desarrollo territorial? Sí, yo, Noel Murillo. Exacto. Aquí podemos iniciar con los avances del proyecto. El miércoles 16 yo tenía un estudio de caso 3, pero yo creo que voy a eliminarles el estudio de caso 3. Y voy a colocarles mejor el avance, porque si no, no les va a dar tiempo. El miércoles 16 de diciembre tenemos los primeros avances del proyecto final, que implica decir cuál es la actividad que han seleccionado y las características. ¿Sí? Miércoles 16 de diciembre. El viernes 18, ¿verdad? Que ya no hay charlas. Aquí sería simplemente la segunda fase, que sería cuál es la gestión, la propuesta de gestión para el proyecto final. Ese sería para el viernes 18. Ahí, mire, vamos a terminar bien temprano para que ustedes puedan todo el fin de semana, ¿verdad?, tener. El lunes 21 todavía vamos a tener avances, ya la presentación de lo último, los avances finales del proyecto final, y el miércoles 23 sustentamos. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya me Perfecto, profesora, sí. Sí, profesora. Sí, porque yo les tenía un estudio de caso 3, pero la verdad es que no les va a dar tiempo para nada de hacer lo demás. Entonces vamos a quedar en eso. Yo voy a ponerlo en la plataforma para que entonces puedan ir desarrollando. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos entonces a dar por terminado. No sé si tienen algún comentario, observación, preguntas. No, por mi parte no, profesora. Ok. No, Hoy no he profe. visto a Donald Tejada. ¿Está por ahí Donald? No lo veo. No, no está. María Camila, Noelis, Noris, Marjorie, María Fernanda, Lilia, José, Jorge, Joana, Iván y Miguel. Al que no veo es a Donald. Ok, listo. Nos vemos entonces hasta el lunes. Profe, Jennifer y Joana es la misma persona. ¿Quién? Hasta el lunes, profe. Joana, Joana. ¿Y quién es la misma persona? Jennifer, Castillo. Castillo, Jennifer. Espérese, Joana es la misma que Jennifer. Sí, Entonces me faltan 2 personas. sí, profe. ¿Quién falta? A ver, yo sé que Donald me falta. Noris está aquí. Noelis, Marjorie, María Fernanda, Lilia Pinzón, José, Jorge, Iván. Iván está aquí. Miguel. ¿Quién me falta? Aparte de Donald. Espérate, espérate. María Camila, profe. No, María Camila estaba en Antito. Profesora, lo que pasa es que Sí, pero yo también me conectaba María Camila, sí. en otra computadora que me lo habían prestado que decía Donato. Era la misma persona, Jennifer. No, pero María Camila estaba Profe, hablando. Profe, lo que digo es que María Camila estaba, pero se me transfirió en el grupo privado que se le cayó la señal. Ok, ok. Ok, entonces solamente Donald falta. Listo. Bueno, ok, buenas noches. Chao, nos vemos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Chao, bye. Chao.